Hola para todos, siguiendo un poco con los videos, hoy nos tocaría hablar de ansiedad. ¿Ok? Para hablar de ansiedad, lo primero que quiero es definir lo que es para mí una emoción. Una emoción, en mi concepto, es una alarma que te está diciendo algo. Las emociones son respuestas inmediatas, automáticas a un estímulo cualquiera. Por ejemplo, a mí me pegan y automáticamente me duele. O sea, me dolió de hecho lo que hice. Y es automático, no es que yo lo concientizo. Ahora te va a doler. Una respuesta automática, inconsciente. Claro, esto fue muy concreto, o sea, literalmente me pegué en el brazo y hay estímulos, es muy biológico, hay estímulos, eh, no son estímulos la palabra, bueno, ustedes entienden, o sea, que hay vasos que sienten el dolor, pero si viene alguien y me abre la puerta y me pega un grito, yo voy a brincar, me voy a asustar, va a ser automático, o sea, después fue que es que puedo razonar. Si escucho una risa y alguien se burla, o si es un ladrón y me pega un y el susto es real, ¿sabes? Entonces, eso para entender lo que es una emoción. Luego de que, por ejemplo, el ejemplo de este de que me pegan un susto, luego de que yo escucho una risa, es que yo puedo ver, ah, ok, esto es, por ejemplo, mi hermano que entró al cuarto y me quiere pegar un susto. Ok, o sea, incluso me puede dar o risa, o rabia, o frustración, o lo que yo sienta luego va a variar en función de quién soy yo, de cuál es mi vínculo con mi hermano, etcétera. Eso es un sentimiento. Cuando la emoción pasa a través del pensamiento, puedo analizar lo que ocurrió y pensar, esto me hace sentir algo que puede coincidir o no con la emoción, esto es un sentimiento. Yo creo que esta diferencia es importante que la tengamos clara. Lo mismo que les decía la vez pasada, mientras antes invirtamos tiempo en entender estas diferencias y comprender este mundo que no es visible, que es el emocional, nos ayudamos muchísimo cuando seamos adultos, cuando seamos más grandes y tengan que enfrentarse a otro tipo de cosas. ¿Okay? Volviendo al tema de la ansiedad. Para mí la ansiedad es una emoción que luego pasa a ser un sentimiento. La gran diferencia entre estas dos, o sea, el conflicto, no diferencia, el conflicto, es que generalmente es rabia y rabia. O sea, la rabia puede ser una emoción o un sentimiento. Y de hecho, coloquialmente las usamos como sinónimos. Sí, emociones y sentimientos coloquialmente se usan como sinónimos cuando no lo son. Y principalmente por esto, alegría aquí es alegría aquí, rabia aquí es rabia aquí. No es que se cambie la palabra, no es que aquí es rabia, aquí es perpetuidad. No, 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 es lo mismo, es la misma palabra. Eso dificulta más ver la diferencia. Pero bueno, forma parte de nuestro léxico en castellano. Bueno, yo lo hago en todos los idiomas. Entonces, la ansiedad, ¿ok? Es una respuesta que, como toda respuesta a nivel biológico, es adaptativa a un estímulo que se percibe como peligroso y que no podemos comprender de manera inmediata. Entonces, esto da una respuesta psicológica y fisiológica. Y la respuesta fisiológica es para poner tu cuerpo en alerta para poder responder ante esta amenaza. Antiguamente, pues estábamos llenos de depredadores y estas emociones se crearon para salvaguardar la intensidad, el ser humano. Es parecido al miedo, más o menos el mismo sistema del miedo o del estrés en ese sentido. Eh, Aunque el estímulo es un poco diferente. Entonces, cuando viene un estímulo que yo no puedo comprender, pero que percibo como amenazante, por ejemplo, el primer día de clase o el primer día de clase de la universidad y no sé cómo funciona la universidad, eso lo puedo percibir como amenazante porque no sé si voy a encajar en los grupos, si voy a ir bien vestido, si mi léxico va a ser el adecuado, si eso lo percibo como amenazante. ¿Es una amenaza real? No, no me voy a morir. No va a poner en riesgo mi integridad física, ni me voy a morir por eso, pero sí puede ser una muerte social. Socialmente sí puede ser sumamente incómodo y es comprensible que te dé miedo y que ese miedo pase a ser una ansiedad. General, en general, la ansiedad es una preocupación por un tema. Y la preocupación, que es una idea que viene sobre un tema puntual, la idea es que yo me pueda preparar para ocuparme. Preocupación.
Por ejemplo, yo estoy preocupada por mi primer día de clase de la universidad, siguiendo el mismo ejemplo. Entonces yo puedo prepararme. Por ejemplo, hablar con gente que yo conozco que ya está en la universidad o que ha pasado por la universidad, preferiblemente que esté en la universidad en ese momento, y preguntarle cómo es, cómo, o sea, cómo es la vestimenta, cómo funcionan las cosas en la universidad. Se me apagó el ventilador, por eso ya no escuché el ruido de fondo. Yo tengo más calor, pero no importa. Entonces, y puedo ir viendo cómo, incluso ir un día a la universidad de incógnito, a ver cómo es el ambiente, para prepararme psicológicamente, quizás incluso en vestuario o lo que sea, para el primer día, para ocuparme en arreglar esto el primer día de la universidad. ¿Ok? Incluso poderme flexibilizar en algunos temas. Entonces, esa es la idea. Cuando esta idea es fija y yo no sé prepararme para poderme ocuparme, la sensación que yo le envío a mi cerebro de que estoy en peligro hace que el cerebro mantenga el estado de alerta en el cuerpo y comiencen, o se intensifiquen las sensaciones físicas, la sudoración, los huesos que están intensos, las migrañas, la aceleración del corazón, entre otras. Y eso es lo que se conoce como ansiedad, porque se convierte en una idea fija que no sé qué hacer con ella. No sé cómo prepararme para poderme ocupar. Como no sé prepararme, no lo sé solventar. Y se convierte en una idea fija que pasa factura a nivel físico y a nivel psicológico. Eso es ansiedad. ¿Ok? Palabras más, palabras menos. No voy a hablar de la parte neurológica, de ese sentido. Entonces, esto tiene consecuencias en la etapa evolutiva de ustedes, muchísimas. Solamente por todo lo que veníamos hablando de que es una etapa en que tienen que tomar muchísimas decisiones importantes. Bueno, que todo tiene arreglo, pero bueno, son decisiones importantes. Eh, los cambios físicos a los que se van a ver sometidos o están viéndose sometidos afectan muchísimo, ¿ok? Lo que hablamos, ¿no? La percepción en el afuera. Y eso no ayuda a yo sentirme cómoda o cómoda y tampoco saber cómo prepararme, porque no sé cómo voy a estar mañana. Entonces eso genera ansiedad anticipatoria incluso. O sea, han habido tantos cambios que yo me anticipo que van a seguir habiendo cambios y la idea es esperar cambios y saber adaptarte. No estoy diciendo que sea fácil, pero es una manera de sortear todo esto. Otra posible consecuencia, problemas de sueño. ¿Ok? Las ideas fijas no ayudan a conciliar el sueño. Estos problemas de sueño pasan factura en la memoria, porque eso se logra cuando la gente duerme, en el descanso, en la obtención de músculos. Todo esto se obtiene cuando uno duerme. ¿Ok? Tercero, hiperactividad, o todo lo contrario. ¿Sabe? No quiero interactuar. Hiperactividad, porque a veces la ansiedad se vive como irritabilidad a nivel emocional. Entonces, no sé, no es que estoy triste, no es que estoy alegre, no es que estoy excitada, no sé qué estoy. Simplemente quiero brincar, moverme, para drenar el exceso de energía que se produce, porque el, el cerebro secreta cortisol y eso produce un extra de energía que no sé qué hacer con ella. ¿Ok? Entonces, en algunos adolescentes va a haber hiperactividad, adolescentes y adultos también, pero bueno. En otros, todo lo contrario, no me quiero mover. Entonces, ese exceso de energía o lloro, o como, o no sé, me encierro en mi cuarto, y es un bucle que estoy encerrada en mi cuarto y no hago nada para drenar el exceso de energía y ese exceso de energía se convierte a veces en enfermedades psicosomáticas, empeorando las condiciones físicas, ¿no? Esa es otra posible consecuencia que las anoté. Ok, otra es, ok, preocupación excesiva. ¿Qué llamo yo preocupación excesiva? Cuando hay una idea concreta. Por ejemplo, em, esto, no sé, tengo que ir mm, voy a hacer un trabajo de verano. Tengo una entrevista de trabajo porque voy a hacer un trabajo de verano en un chiringuito en la playa. Entonces, o sea, en el fondo, da miedo, da ansiedad, lo voy a hacer bien, me van a contratar, no lo voy a hacer bien, voy a hacerlo hacer o no quiero a veces, pero económicamente lo tengo que hacer. Entonces, es como, me puedo preocupar por la ropa que voy a llevar. Y es más fácil preocuparme por la ropa que por todo lo demás. Entonces me obsesiono, es lo que la gente llama como obsesión, que en el fondo es una preocupación excesiva. No necesariamente es un trastorno. Puede que sí, puede que no, ya hay otro, ¿verdad? Eso es otro cantar.
Entonces, me enfoco solo en la ropa y no encuentro una solución para el tema de la ropa, porque psíquicamente es más fácil hablar de la ropa que hablar de yo no quiero ir a trabajar o no sé si me van a contratar o me da ansiedad ver el público o mis amigos están de fiesta, yo no quiero trabajar cuando mis amigos estén de fiesta. O sea, es más fácil lidiar con un tema concreto. Otro tema es evitación o miedo, que se parece a lo que les decía de la hiperactividad o de quedarse estancado. Yo puedo evadir, ¿sabes? Como no me agrada, evado y me quedo encerrada en mi cuarto, con la finalidad de no verme enfrentada a este estímulo que me parece tan aversivo y tan agresivo para mí. ¿Ok? Y muchos adultos no lo comprenden y obligan al adolescente a salir a la calle. Es como obligarte a ver al agresor cuando te agrede, cuando alguien te ha agredido físicamente o lo que sea, es como forzarte a ver al agresor, lo que psicológicamente es contraproducente. A veces eso le ocurre al adolescente y el adulto lo obliga siendo como contraproducente. Hay que buscar otra manera, ¿no? Tampoco es adecuado que el adolescente se quede encerrado, ¿no? Pero es buscar una manera. No sé si esto les está ayudando o no. Cualquier duda, cualquier pregunta, háganselo saber al equipo de Canarias Aprende para poder trasladarlo a mí si les hace falta. ¿Ok? En el siguiente video hablaré de herramientas que creo que les pueden ayudar para botar este exceso de energía y poder encontrar una solución al conflicto y saber enfocarse en el conflicto y no evadir, que sería un poco la idea. Hola, continuando un poco, bueno, como les dije en el último video, voy a hablar también de algunas herramientas que yo considero que los pueden ayudar a atravesar esta etapa y yo creo que es una enseñanza que les puede servir para el resto de la vida, ¿no? De hecho, yo he dictado talleres como este para adultos y las herramientas son exactamente las mismas, no varían, ¿ok? Para facilitarme, voy a compartir pantalla con mi pizarra un minuto, porque yo divido estas herramientas en tres grupos, ¿ok? Todas las herramientas yo las divido en tres grupos y cualquiera para mí puede calzar en una de estas tres. Ejercicios para drenar. ¿Por qué? Porque en el fondo, cualquier emoción, como por ejemplo la ansiedad, cuando es demasiado intensa, evita la capacidad de poder pensar y funcionar. ¿Ok? Como que toma el control absoluto de lo que dices, de lo que haces, de lo que piensas incluso en algún momento. Entonces, la actividad de drenar, su finalidad es disminuir la intensidad emocional hasta que el pensamiento pueda retomar un poco también el control, tu pensamiento incluso más consciente, retomar el control. Actividades para drenar. Uno, hacer ejercicio. Hacer ejercicio, eh, o sea, es decir, le envía primero al cerebro la orden de que todo está bien, no hay peligro, deja al cerebro de producir la hormona que les hablé la vez pasada, que lo olvidé, no es colesterol, uy, qué mal estoy, no es colesterol, es cortisol, perdón. Pero además secreta otras hormonas de la felicidad, aunado a otros factores, ¿no? De la comodidad y todo. No hace falta que hagamos ejercicio tipo pesas o correr, el que te haga sentir bien, da igual. ¿Ok? Incluso hay veces que funcionan simplemente ejercicios de estiramiento, que duran 10 minutos y se pueden, 5 minutos, se pueden hacer varias veces al día. Otra, llorar, ¿ok? Eh, hablar con alguien, gritarle al espejo, ¿sabes? Reír, darle golpes a algo, en meditación, ¿ok? No estaría mal quizás que hicieran un taller de relajación, de aprender el poder de la respiración profunda para poder conectarte contigo, ¿ok? Y drenar las emociones. Y drenar las emociones no quiere decir que las emociones son malas, es que todo al extremo es incómodo. Incluso las emociones a nivel intenso o al extremo son incómodas. Entonces hay muchos ejercicios para drenar, ¿ok? Incluso escribir sin pensar puede ser un ejercicio que sea bueno para drenar cualquier cosa que te elimine los síntomas físicos que te genera, por ejemplo, la ansiedad y te haga sentir cómodo, que retomes tu cordura, es un ejercicio que a ti te funciona para drenar. Y eso es un ejercicio que lo puedes seguir haciendo el resto de tu vida cada vez que tengas miedo o te sientas ansioso o ansiosa. Dos, habilidades aprendidas. Por ejemplo, un taller de comunicación efectiva,
un taller de habilidades sociales. Cualquier habilidad que tú puedas aprender o incluso mejorar, porque todos tenemos la habilidad innata de comunicarnos, ¿ok? Que puedas mejorar esa habilidad, que te ayude a fluctuar mejor a nivel social, aporta y ayuda muchísimo. Pero eso son cosas aprendidas de alguien, de un experto que viene y te habla, o de un profesor, o lo que sea, que viene y te habla de una habilidad, de algunas herramientas. Y tres, reflexionar. Reflexionar, que es lo, bueno, que es lo que conocemos como pensar, que es distinto a las ideas repetitivas de la preocupación que yo les hablaba en el video anterior. Porque las ideas repetitivas es dar vueltas sobre el mismo punto. ¿Ok? Puede ser con palabras diferentes, pero es dar vueltas sobre el mismo punto. Y no sé qué ponerme, y me pongo los zapatos rojos, pero entonces con la camisa verde no me pega, pero entonces me pongo azul, pero entonces si me dicen que estoy fea, pero entonces me dicen que estoy pasada de moda. Son palabras diferentes, frases diferentes, pero que dan vueltas a lo mismo. Pensar es algo lineal. Es, yo pienso en un conflicto, ¿ok? Quizás de dónde viene esto, posibles hipótesis que lo expliquen, posibles hipótesis de qué hacer para solventar, ¿ok? Y si las llevo a cabo o no las puedo llevar a cabo. Es un proceso lineal. Entonces, cualquier cosa que te implique reflexionar, como por ejemplo, disminuir los pensamientos negativos y aumentar los positivos, es un proceso de reflexión, hay un proceso de pensamiento debajo de esto que te lleva en algún momento a cambiar hábitos. ¿Ok? Eh, técnicas de afrontamiento, por ejemplo. O sea, es decir, las técnicas de afrontamiento son técnicas que se basan en tus fortalezas y en las habilidades que tú tienes para poderte enfrentar y potenciarlas o mejorarlas para enfrentarte a un estímulo aversivo. Esas son técnicas de afrontamiento. Y eso requiere un espacio para que tú puedas ver dentro de ti cuáles son tus fortalezas y luego, quizás con habilidades aprendidas, poder mejorarlo. Una mezcla de las. Entonces, yo creo que cualquiera de las tres funciona, pero lo ideal es que sean las tres. Para ser efectivos, tú tienes que poder drenar la intensidad emocional para poder luego pensar y escuchar y a practicar para poder mejorar tus habilidades y conocer tus habilidades internas y poder reflexionar. O sea, yo creo que lo ideal es una mezcla de las tres. ¿Ok? Hay algo que no dije que también podría ayudar mucho, sobre todo en esta etapa, es tener rutinas. Por ejemplo, si tienes problemas del sueño, tener rutinas para dormir. Si tienes problemas para concentrarte académicamente, pues tener rutinas para estudiar adaptadas a la dificultad de la concentración que tienes en este momento por la ansiedad y adaptadas también a lo que estés estudiando, como personalizadas. Eso entraría para mí en la segunda, o sea, en que haya algún experto que te acompañe y te ayude a hacer estas rutinas adaptadas a ti y a tus necesidades puntuales. ¿Ok? Eh, yo creo que en general, por eso digo que los adultos, también lo he hecho para adultos, son un poco iguales, solamente que para cada uno hay que adaptarlas a la etapa evolutiva en la que tú estás, como todo. Como siempre les he dicho, pues la idea del personal de Guerreras Aprende es que los ayude a lo que sea que necesiten y si quieren preguntarme algo a mí directamente, pues comentan con ellos. Hasta luego. Cerré pantalla para poder cerrar.